Profesores, ¿cuál fue la pregunta más triste que les hizo un estudiante? Tenía una alumna de preescolar que había llegado recientemente a Estados Unidos con su papá. Su mamá y su hermanito seguían en Taiwán. Todos los días hacían videollamadas en ese entonces. Skype era la tecnología más popular para eso y la niña me contaba cómo su mamá vivía en la computadora. Era tan pequeña que no lograba entender que su mamá estaba en su antigua casa y luego aparecía en la pantalla después de la escuela. Sus historias siempre comenzaban con algo así como: ahora que mami vive en la computadora, me lee cuentos y me muestra las imágenes en la pantalla. Esto continuó desde septiembre hasta diciembre. Su papá nunca le dijo el día en que su mamá y su hermano llegarían a Estados Unidos, en la fecha de nuestro programa por las festividades. Como de costumbre, la dejó en la escuela y se fue al aeropuerto a recogerlos. En el momento en que salimos del salón, ella empezó a llorar desconsoladamente. Al principio no entendí por qué estaba un poco distraído ayudando a un estudiante autista que necesitaba apoyo por el cambio de rutina. Así que la abracé y ella solo señalaba hacia su papá y decía: mami y el hermano salieron de la computadora. Cuando vi a quienes estaban sentados con su papá, le dije que fuera a darle un gran abrazo a su mamá. Ella trató de hacer que la niña se uniera a la clase para el programa, pero yo le dije que no lo hiciera. Era mucho más importante que recibiera esos achuchones de mamá que cantar un par de canciones navideñas con sus amigos. En la fiesta después del evento, la niña llevó a su mamá y su hermano a cada uno de sus amigos y con orgullo les decía que mami y el hermano salieron de la computadora. Tuve que explicarle a algunos papás lo que quería decir y todos estaban muy felices por ella. Tal vez nunca recuerde lo que fue tener a su mamá viviendo en la computadora esos 4 meses, pero yo nunca lo olvidaré. La alegría en el rostro de esa pequeña es algo que siempre llevaré conmigo. Fui maestro de educación infantil y tengo algunas historias que me marcan. Esta es una de esas ocasiones que nunca olvidaré. El primer niño que conocí era recogido por su abuela. Se aferró a mí como si de ello dependiera su existencia. No quería volver a casa con sus padres. ¿Por qué no puedes ser mi mamá?, me preguntó con una angustia que me atravesó el alma. Resulta que estaban atravesando un divorcio, y él había descubierto que su mamá no deseaba la custodia total, solo un 5050. Pensaba que ella lo despreciaba. La segunda niña estaba bajo el cuidado de la iglesia. Su mamá me comentó que debía acudir a la corte para luchar con todas sus fuerzas por mantener a sus pequeños lejos de la oscura influencia de su expareja. Un día, regresó a casa completamente embriagada a las 4 de la tarde. Yo estaba lista para irme, pero esta pequeña seguía llorando, suplicando que no me fuera, que yo era su mamá. Cada vez que recuerdo su pequeño "¿por qué te vas?", se me quiebra el corazón. Se llenó de rabia y nunca volvió a dirigirme la palabra. Llamé a las autoridades de protección infantil, en busca de una solución. El tercer niño estaba al cuidado de su tía. No puedo hablar de su historia sin que la ira brote en mí, así que prefiero omitirlo. Ella llegó a buscarlo y él se sumió en una crisis total. Patadas, gritos, lanzando juguetes y puñetazos. La tía solo lo observaba, como si ya hubiera presenciado ese tormento 1000 veces y lo aguardaba. En ese instante, decidí quitarle los juguetes a su alrededor, me hincé y comencé a cantar la canción de la hora del círculo de ese día. A él le había gustado, así que pensé que valía la pena intentarlo. Después de la tercera repetición, se calmó y volvió a ser él mismo. Miró a su tía y le preguntó con desesperación: ¿puede ella irse con nosotros? Había tanta angustia en su voz y en su rostro herido. Fue un momento difícil de olvidar. A veces pienso en estos 3 niños y realmente espero que estén bien ahora. Mi hermana daba clases de 2º grado y, cada verano, nos ofrecíamos como voluntarios en el programa de su escuela. Una vez, mientras ayudábamos con una manualidad para el Día del Padre, yo estaba a cargo de la estación de brillitos mientras los niños ilustraban cartas para sus papás. Recuerdo que había una pequeña, tan hermosa, con una risa contagiosa y un corazón dulce. Al mirar su papel, leí lo que había escrito: querido papá, te amo mucho más de lo que tú me amas a mí. Lo triste es que, aunque eso no fuera del todo cierto, esa niña tan especial tenía una creencia que la hacía sentir así. Enseño a menores extranjeros no acompañados. Por lo general, son chicos adolescentes bastante rudos. Han atravesado un largo camino lleno de diversas formas de violencia e injusticia. Tienen una coraza dura y seria. Sin embargo, después de un tiempo juntos, cuando se establece la confianza, algunos de ellos simplemente piden un abrazo inocente. Solo por un momento, vuelven a ser niños. Niños que no han visto a su madre o a su padre en meses, o incluso años, y que solo necesitan un instante de ternura. Cada vez que sucede, mi corazón se quiebra por ellos.
Justo después de que el naranja fue elegido por primera vez. Trabajé en una escuela en el Departamento de Educación Especial donde había un buen porcentaje de estudiantes latinoamericanos. En ese momento, una chica guatemalteca se me acercó y me preguntó si ella y su familia iban a ser deportados. Esa fue nuestra primera interacción y apenas hablaba inglés. La verdad, no sabía cómo responder a ese tipo de pregunta tan cargada de incertidumbre. Así que simplemente le dije que si él intentaba algo así, tendría que pasar primero por encima de mí. Esa familia se fue de regreso a Guatemala durante las vacaciones de invierno de 2016 y desde entonces no he tenido noticias de ellos. Espero que tú y tu familia estén bien, L. Te considero una persona buena y con un gran corazón. No fue durante la clase, pero una vez una estudiante se abrió conmigo y me contó sobre un abuso profundo que había sufrido. Cuando los trabajadores sociales y la policía finalizaron de hablar con ella en la escuela y decidieron que necesitaban llevarla a grabar su declaración, le informaron que era hora de irse. En ese instante me miró fijamente y con una voz casi susurrante me preguntó, ¿vas a ir tú también? No dudé y fui con ella en el coche del trabajador social. La acompañé en todo momento hasta que al final el detective me llevó de regreso a casa a las 7 de la noche. Uno de los otros detectives me comentó que no todos habrían hecho lo mismo, que no todos habrían estado a su lado. Pero no puedo entender cómo alguien podría haberla dejado ir sola con los policías, especialmente después de que me preguntara si yo iría con ella. En febrero de este año, una de mis alumnas latinas de secundaria se giró hacia mí y, rompiendo con su actitud desenfadada y alegre, me preguntó, ¿de verdad puede el ICE atraparnos en la escuela? Me quedé sin palabras, tratando de responderle que ellos necesitan órdenes de aprehensión y otro tipo de documentación para poder ingresar al edificio, y que con nosotros ella estaba a salvo. Regresé a casa después del trabajo y no pude contener las lágrimas, lloré el resto de la noche. Era un día cualquiera cuando entré al salón de clases, pero lo que viví allí me marcó para siempre. Un niño que recién había sido adoptado, después de haber transitado por un infierno de maltrato en su niñez, comenzó a hablarme mientras coloreábamos. Tenía apenas 5 años y estaba en kindergarten, un espacio que debería ser solo risas y juegos, ¿verdad? Pero no, este pequeño tenía historias que compartir. Hablaba con una naturalidad perturbadora sobre su pasado, recreando momentos dolorosos de su vida. Recuerdo claramente cómo, con una frialdad que helaba la sangre, comenzó a narrar cómo su papá biológico lo sometía con fuerza. Mi nueva mamá dice que ahora están en la cárcel, donde no pueden salir jamás y hacerme daño otra vez, decía, como si eso fuera un consuelo. Escuchar esas palabras me partió el corazón. Fue tan impactante, tan desgarrador, que no pude evitarlo. Tuve que salir del aula y dejarme llevar por las lágrimas en el pasillo. Nadie debería pasar por eso. La inocencia de un niño no debería estar manchada por un pasado así. Uno de mis alumnos de tercer grado me preguntó una vez, si me porto muy bien, ¿crees que mi papá volverá? Lo dijo de una manera tan casual, como si fuera un rompecabezas lógico que trataba de resolver, como si ser lo suficientemente bueno pudiera cambiar algo tan grande. Me agaché a su lado y le dije que ser bueno no tenía nada que ver con las decisiones que toman los adultos. Él sonrió y dijo, está bien, y volvió a concentrarse en su dibujo. A menudo reflexiono sobre ese momento, quizás más de lo que debería. Trabajaba en un preescolar donde muchos niños venían de familias que vivían en condiciones de pobreza y participaban en programas especiales. Recuerdo a una niña en particular que nunca había visto una piña. Se me quedó grabado cuando me preguntó, ¿qué es esto, Miss? En casa no tenemos esto. Me impactó que algo tan simple, algo que para muchos es cotidiano, pudiera ser un lujo para otros. También tuve la oportunidad de ser mentor de un niño que era refugiado sirio. De él aprendí la palabra en árabe sirio para explosiones sónicas. Ningún niño de 4 años debería tener que saber lo que son las explosiones sónicas o lo que él había vivido. Cada vez que un helicóptero o un avión pasaba volando, se encogía y me preguntaba si era un francotirador. Imagina lo que sería crecer en un ambiente así. Trabajaba en un preescolar para niños con necesidades especiales. Un día, un niño de 4 años que había estado ausente durante una semana regresó. Había estado en el hospital por un episodio de neumonía. Cuando volvió, me miró y me dijo con una inocencia sorprendente, ¿sabías que en el hospital se puede comer y comer hasta quedar satisfecho? Supe que su familia pasaba por dificultades económicas, como la mayoría de las familias de nuestros estudiantes, pero escuchar eso me conmovió profundamente. Así que decidí hacer algo al respecto. Empecé a enviarle a casa comida extra cada vez que podía.
Me parecía que un pequeño gesto podría hacer una gran diferencia en su vida. Trabajaba con inmigrantes y refugiados recién llegados. Un día, les conté a mis estudiantes que me mudaría a Japón el próximo año, y al día siguiente, uno de ellos se me acercó y me preguntó, ¿sabes sobre la generación perdida? ¿Conoces las altas tasas de desasosiego? No solo eso, siguió planteándome más preguntas acerca de las dificultades de vivir en Japón. Resulta que había pasado horas investigando sobre el país y quería que yo conociera cada detalle. Me confesó que, cuando lo obligaron a mudarse aquí, no sabía nada sobre Estados Unidos y estaba atemorizado por el país y su gente. Por eso, sentía que era crucial que yo estuviera preparada para los desafíos que me esperaban al cambiar de hogar. Me conmovió tanto que, al subirme a mi auto, no pude evitar que las lágrimas fluyeran por mi rostro. No fue una pregunta, pero una vez, una niña pequeña me dijo que su mamá quería más a su hermanita que a ella. Yo le prometí que su mamá la quería igual de mucho que a la nueva bebé. Simplemente, mamá tenía que pasar mucho tiempo ayudando a la recién llegada porque ella no podía hacer las cosas como su hermana mayor. Entonces le pregunté a la hermana mayor, ¿sabes a quién ama más la nueva bebé en todo el mundo? ¿A ti? Eso le animó un poco. Nos aseguramos de contárselo a la mamá para que pudiera reconfortar a la niña y recordarle cuánto la quería. Pobre bendita. No era profesor, sino que estaba en el otro lado de la interacción. Era casi a finales de año y algunos compañeros y yo nos encontrábamos en el salón del docente de psicología, en la secundaria. No recuerdo cómo surgió el tema, pero en un momento, casi de manera casual, mencioné que mi hermana solía someterme a ciertos abusos. Me cerraba en sus juegos bruscos, me aturdía con empujones, a veces me inmovilizaba, incluso escupía en mi dirección y me hacía chocar la cabeza contra el suelo de madera. Y lo narraba como si fuera una anécdota graciosa. De pronto, todo quedó en silencio. Mi profesor me miró y dijo, «No hombre, lamento mucho escuchar eso». En ese instante, me llené de confusión y le respondí, ¿es que eso no es normal? La tensión en el ambiente era palpable, podrías haber escuchado caer una aguja. Soy asistente educativo y a principios de este año trabajé con un chico problemático. Tenía problemas de ira, se negaba a hacer su trabajo, ya saben, típicas cosas, tenía alrededor de 14 años. Lo curioso es que encontramos un punto en común. Ambos éramos fanáticos de la música metal, así que empecé a darle recomendaciones de bandas. Desafortunadamente, fui removido de esa escuela. Así es el trabajo a través de agencias, un verdadero lío. Pero lo que nunca olvidaré fue el último día que estuve allí. El chico, en un tono muy bajo, me dijo, «Espero que estés aquí a largo plazo, porque eres la única persona que no me mira y ve un fracaso». En esos momentos, me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso. Ojalá esté escuchando a las bandas que le recomendé y también sepa que hay alguien que lo apoya. Esa escuela no es un buen lugar para él, solo lo ven como un problema. En el fondo, espero que logre encontrar su camino y que nunca olvide que no está solo. Fui maestro durante un tiempo y solía organizar celebraciones mensuales de cumpleaños para la clase con pizzas y un pastel. Un mes, una chica de 17 años me comentó que ese era el primer pastel de cumpleaños que recibía en su vida, aunque lo estuviera compartiendo con algunos compañeros. Regresé a la sala de profesores y me eché a llorar en mi cubículo. Crecí en condiciones difíciles también, pero esa revelación me impactó profundamente. Hablamos sobre la inmigración y cómo se aborda políticamente en Noruega. En medio de la conversación, uno de los chicos, que apenas tiene 16 años, se animó a compartir su historia de huida de su país. Relató un momento desgarrador. Tuvo que arrodillarse, sintiendo la presión helada de un arma apuntándole a la cabeza. Esa experiencia me dejó una huella profunda y transformó mi perspectiva sobre cómo abordar el aspecto humano de quienes están escapando de sus hogares. No pude evitar sentir un escalofrío al pensar en cuántas historias similares deben existir de personas que huyen de guerras civiles en África. Sinceramente, deseo incluir a todos y ayudar a cada uno de ellos, pero el sistema de integración en nuestros países está, digamos, en condiciones más que lamentables. Hace un par de años, por primera vez, nuestra ciudad se vio afectada por el humo de un incendio forestal. Nadie sabía exactamente qué hacer ante aquella densa neblina. Así que simplemente continuamos con nuestra rutina. Durante el recreo, decidimos quedarnos adentro. ¿Qué más podíamos hacer? Yo era maestra de educación infantil, trabajando día tras día con niños en edad preescolar. Una de las pequeñas a las que conocía, que normalmente caminaba a la escuela, estaba tosiendo mucho. Estábamos en el gimnasio y ella intentaba jugar como siempre, corriendo y lanzando pelotas. Pero cada tanto era interrumpida por la tos.
Después de media hora regresamos al aula y ella seguía tosiendo de vez en cuando. Fue entonces cuando me miró, con lágrimas en los ojos, y me preguntó: ¿por qué no puedo dejar de toser? Eso realmente me rompió el corazón. Ahora, gracias a Dios, está mejor. El humo no le dejó efectos duraderos. Pero para mí, que también caminaba y andaba en bicicleta hasta la escuela, respirar se había vuelto físicamente doloroso y duró un par de semanas. No puedo imaginar el miedo y la incomodidad que sentía aquella niña de 3 años. En el recreo, todos los niños corrían felices, disfrutando de sus juegos habituales. De repente, un helicóptero sobrevoló el lugar. Todos los pequeños siguieron jugando, excepto 2. Estos 2 se quedaron paralizados, mirando hacia arriba con un temor evidente. Eran niños recién llegados de una zona de conflicto en Ucrania, donde cualquier cosa que cruzara el cielo podía presagiar un momento aterrador. Ver su reacción me partió el corazón. Imaginé cómo se habían refugiado en espacios seguros, temerosos, antes de llegar a la tranquilidad de Irlanda. Nunca ponen a los asiáticos en la televisión. Era una clase de 5º grado, con niños de entre 10 y 11 años en una escuela multicultural de Sydney. Lo dijeron con una tristeza que me sorprendió. No solo me quedé atónito por lo observadores que eran, sino que también recordé cómo, años atrás, me había lamentado por haber dejado de lado mi carrera de actor por esa misma razón, y, lamentablemente, poco había cambiado. Ya han pasado otros 8 años desde que enseñé. Ha habido algo de progreso, pero sigue siendo un poco inconsistente. Recuerdo que en 2021 di un semestre de seminario para estudiantes de primer año. La universidad en la que trabajaba necesitaba instructores a tiempo parcial, y pensé que ese ingreso extra sería de gran ayuda. Era un grupo de chicos que apenas se habían graduado en plena pandemia, y la situación era complicada. En mi clase había unos 17 estudiantes. A medida que avanzaba el semestre, noté que uno de ellos empezaba a faltar con más frecuencia. Me comentó que estaba pasando por un momento difícil, pero que quería ponerse al día. Yo le dije que no quería que reprobara y que estaba dispuesto a ayudarle. Solo necesitábamos organizar un horario que le permitiera alcanzar una calificación aprobatoria. Hacía algunas tareas de vez en cuando, pero rápidamente se estaba quedando atrás. Cuando llegó noviembre, me sorprendió aparecer al final de una de las clases. Me pidió hablar conmigo después de que despidiera a los demás. Y le dije que sí, que no había problema. Nos sentamos y noté que estaba a punto de quebrarse. Empezó a decirme que no pensó que fuera a ser tan difícil, que estaba luchando en sus clases. Le costaba estar presente, concentrarse en su trabajo y sentía que era todo demasiado. No me contó todos los detalles, pero mencionó que había ido al médico y que tenía una sensibilidad extrema a la luz, además de fuertes migrañas como consecuencia de eso, lo que lo hacían sentir totalmente inhabilitado. Había ido a la oficina en el campus para buscar adaptaciones, pero al ser tan tarde en el semestre, sentía que ya era demasiado tarde y que tendría que repetir todo. Intenté tranquilizarlo, le dije que aunque se retrasara un semestre, era mejor que ahora supiera sobre su diagnóstico y cómo acomodarlo en lugar de seguir lastimándose. Podía considerar más cursos en línea o buscar lentes que ayudaran con la luz fluorescente. Parecía que se sentía un poco mejor y entonces me soltó. Vine a contarte esto porque siento que eres el único profesor que se preocupa por lo que me pasa. Eso me rompió el corazón. Tuve que tragarme la angustia que me subía a la garganta y le aseguré que sí me importaba, que me alegraba que se sintiera cómodo al hablar conmigo y que haría lo que pudiera para ayudar. Pero, escuchar que él pensaba que yo era el único que le importaba, eso realmente me afectó. Hace unos 13-14 años trabajaba con niños y adolescentes, y hubo un episodio que todavía me conmueve profundamente. Un niño de 12 años, parte de una familia notable por su severa descomposición, que vivía en circunstancias lamentables y sufría abusos, asistía de manera regular a un proyecto juvenil. Un día, llegó con una herida en el brazo. Era evidente que esa herida había sido infligida varios días antes y estaba completamente descuidada. No creo que el chico se hubiera bañado en días. Su ropa emanaba un olor insoportable y la herida ya mostraba signos de infección, con algo de pus saliendo. Al sentir el dolor, me pidió que la revisara. Lo hice, limpiando también la zona alrededor, explicándole que era necesario mostrársela a su mamá y que necesitaría que lo llevara al médico. La mayoría de quienes trabajábamos ahí pensábamos que ella ya estaba al tanto del corte, pero lo había ignorado. Le comenté que los gérmenes podían introducirse en su sangre y provocarle un daño serio, y que si la situación se agravaba, los médicos podrían necesitar realizar una intervención que podría poner en serio riesgo su brazo.
Lo que salió de su boca como primera pregunta me dejó helado. ¿Se volvería a crecer? A los 12 años, uno esperaría que un niño comprendiera que los humanos no pueden regenerar extremidades. Mi corazón se rompió al darme cuenta de lo reducido que era su conocimiento sobre el cuerpo humano. Todo como resultado de una crianza deficiente y la inconstancia en el acceso a la educación. Se hizo una llamada ante A y se envió una carta a casa. Al final, le brindaron tratamiento a su corte, pero ya estábamos listos para informar sobre la negligencia a los servicios sociales que, de hecho, ya conocían la situación de la familia. Un año después, me vi en la necesidad de llevar a su hermano mayor, de 16 años, a urgencias porque también presentaba una herida en la pierna que había sido descuidada. Una línea roja se elevaba desde la herida, una señal de alarma evidente. Estoy seguro de que el hospital también procedió a hacer una referencia a servicios sociales en ese caso. Estaba frente a la clase, hace algunos años, cuando una niña decidió compartir cómo había sido su fin de semana. Con una sonrisa, comentó que habían planeado ir a un parque de diversiones. ¡Qué bien!, pensé, pero luego su tono cambió. Sí, pero al final no fuimos. Intrigado, le pregunté. Con una naturalidad asombrosa me respondió, mis papás estaban teniendo otra pelea. Papá había bebido demasiado otra vez y a mamá no le gusta eso. Así que estaba enojada con él y tuvieron una discusión, así que decidimos quedarnos en casa. Fue la forma tan casual en que lo contó lo que realmente me rompió el corazón. No había ni una pizca de decepción en su voz, como si eso que estaba compartiendo fuera lo más normal del mundo. Para ella, eso era simplemente cómo funcionan las familias. Fui consejero en un campamento de día para niñitos de 3 a 4 años. Una vez, una niña accidentalmente derramó su botella de agua y se llenó todo de líquido. En ese instante, empezó a llorar a mares, aterrorizada. Me acerqué a ella, la ayudé a calmarse y le expliqué que todo estaba bien, que no había hecho nada malo. Solo había cometido un pequeño error, pero había una forma sencilla de solucionarlo. La llevé hasta el dispensador de toallas de papel y juntas limpiamos el desorden. Al día siguiente pasó lo mismo, pero esta vez no lloró tanto. Le comenté a su mamá que necesitaba una botella de agua mejor, pero, lamentablemente, no se la cambiaron. Luego, un par de días después, sucedió otra vez. Sin embargo, la niña ya no lloró. Simplemente se acercó a mí y me dijo que necesitaba unas toallas de papel. Estoy casi seguro de que en casa la gritan o le pegan por cada error que comete. Recuerdo tantas historias que sería imposible contarlas todas. Pero hay dos que me marcan profundamente. Alrededor de hace 5 años, cuando trabajaba en una escuela primaria, una de mis estudiantes pasó por algo desgarrador. Su papá había sido deportado y mientras se despedía al final del día, levantó la mirada hacia mí y con una mezcla de tristeza y determinación, me dijo: no puedo dejar de sentirme con el corazón roto por ella. Más recientemente, al final del año escolar pasado, estaba hablando sobre salud mental con mis alumnos de secundaria. Hablaba sobre lo importante que es apoyarnos en familiares y amigos cuando nos sentimos mal. Y uno de mis chicos me interrumpió con una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Qué pasa si tus padres no te quieren? A pesar de ser uno de los estudiantes más dulces que he tenido, había sido echado de su casa y, brevemente, estuvo en la calle antes de mudarse con unos familiares. Es increíble cómo la vida puede ser tan cruda y a la vez tan reveladora. A veces la enseñanza puede ser totalmente impredecible, ¿cierto? Permíteme contarte 2 momentos que me dejaron rascándome la cabeza después de una clase en medio de toda esa confusión. Primero, imagina a toda una clase de secundaria sentada, esperando resolver unas tablas de multiplicar. Comenzamos con la más sencilla, la del 1. Entonces lanzo la primera pregunta: ¿cuánto es 1 por 1? Y escucho vaya, un arranque complicado. Pasamos a 1 por 2 y otra vez. Llego hasta el 1 por 7 tratando de hacer que capten la idea, pero ni un solo número correcto. No podía creerlo. Comencé a preguntarme si eran alienígenas. ¿Cómo puede ser que ni siquiera una suma tan básica resulte clara para ellos? Fue un momento definitivamente desconcertante. Ahora, la segunda historia es un poco más larga y tiene su miga. En esa misma clase estábamos revisando las redes alimentarias. Habíamos hablado mucho sobre herbívoros, omnívoros y carnívoros, y claro, incluimos a los humanos en la conversación. Todo iba bien hasta que les pregunto: ¿qué animales comen los humanos? Una chica, con toda la convicción del mundo, salta y dice: los humanos no comemos animales. Me quedé estupefacto. La clase entera empezó a reírse y a darle la razón, pero ella se ponía más y más intensa. Sin saber cómo salir de esa, le pregunté: ¿y qué cenaste anoche? Verduras y chuletas de cordero. La clase estalla de incredulidad.
Entonces debí respirar profundo y le lancé, mira, ¿sabes por qué se llama cordero? Ella me mira confundida y responde, no. Fue entonces cuando le dije que vienen de los corderos, los bebés de las ovejas. Su cara fue un poema. Lo más gracioso viene después. A la vuelta de clases, en el recreo, se me acerca y me dice, mi mamá ahora te odia, señor. Yo, tratando de descifrar lo que había hecho mal, le pregunto por qué. Ella, con la misma seriedad, continúa. Decidí volverme vegetariana y ahora ella tiene que cocinar 2 comidas diferentes. En ese momento, sentí que había salido de un episodio de Los Simpson. A veces, como maestros, nos encontramos en situaciones que no esperamos, pero al final lo importante es aprender y, de vez en cuando, reírnos de la locura, ¿no creen? Estoy haciendo mi práctica docente para obtener mi título en educación infantil, y cada semestre hay algunos alumnos que, de vez en cuando, me preguntan si pueden ir a mi casa cuando estoy recogiendo mis cosas para irme. Siempre les doy un abrazo y les digo, no pueden venir a mi casa, pero vuelvo mañana, para que sepan que me volverán a ver. En mi último día de este semestre, una de mis alumnas, que siempre me preguntaba si podía irme con ella, no dejó de llorar porque era mi último día en el aula. Mientras me abrazaba y lloraba desconsoladamente, decía cosas como, ¿por qué tienes que irte? No es justo, te voy a extrañar, ¿por qué no puedes seguir viniendo? Era como si estuviera suplicando que me quedara y siguiera acompañándolos hasta el último día de clases. Fue complicado explicarle a una niña de primer grado cómo funciona la práctica docente, así que solo pude decirle, yo también te voy a extrañar, pero mis clases han terminado, así que no puedo venir más aquí. Me sentí tan mal. Cuando subí a mi auto, no pude evitar llorar un poco. Nunca antes había tenido un alumno llorando así por mi partida. Algunos de los niños se encariñan tanto conmigo. Es muy duro tener que dejarlos cuando termina el semestre. Trabajo en una gran secundaria y cada 2 años realizamos una encuesta de bienestar que incluye numerosas preguntas anónimas sobre todos los aspectos de sus vidas, con el fin de identificar áreas preocupantes o temas en los que necesitamos centrarnos. Los estudiantes responden el cuestionario en las computadoras de la escuela y lo envían en línea. Una vez, mientras supervisaba a mi clase de primer año 7º grado, una de las chicas levantó la mano y me preguntó si, para la pregunta ¿has tenido relaciones íntimas con alguien?, debería responder si se trataba de una experiencia forzada. Esa pregunta me dejó sin palabras, debo decir.